Jesús. Bienvenidos todos. Muy bien, vamos a orar y a dar comienzo a nuestra clase en la noche que nos corresponde el día de hoy. Entonces, les bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de crecer, de conocerte más, de afianzarnos en tus caminos, de poder tener tu gracia siempre, en cada momento. Permítenos, Señor, no caer de tu gracia, como dice tu palabra. Concédenos, Señor, la libertad, concédenos, Señor, la bendición de caminar buscando tu rostro, de alimentarnos cada día con tu palabra, de poder tener tiempo de comunión contigo, de poder estar en oración, de poder escudriñar tu palabra, de poder ser enseñados y bendecidos. Oramos, bendito Rey, por este tiempo, que tú nos enseñes, Señor, a través de tu propia palabra. Y bendecimos, Señor, cada vida de los que estamos aquí, bendecimos los que no han podido llegar o vienen en camino, te pedimos agiliza sus pasos. Y gracias, Señor, porque tu palabra promete que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Es la oración del salmista y era una oración conforme a tu voluntad, así que nos apropiamos de ella en esta hora. Oramos, bendito Rey, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ahí vamos? ¿No? Pero has hecho la prueba de buscar de pronto en internet. ¿Esto sí lo has podido hacer? De buscar en internet la Biblia en audio. Esa es una alternativa buena, porque no te tienes que esforzar en que tú leas para entender, sino que tú vas escuchando la Biblia en audio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Oír las prédicas también es otra manera. Como yo les decía, pues les animaba pues a escuchar enseñanzas que sean acorde con lo que es la esencia de la doctrina que el Señor nos ha dirigido a desarrollar, a tener, a conocer. Bien, entonces, ¿qué otra cosa, eh, qué otra cosa me quieren compartir? Señora, sí, ok, no, no me, bien, Maru, gracias. Sí, señora, creo que eh, las promesas que son con mandamiento, el mandamiento y la promesa. Dale, Maru. Ah, bueno, léelo. Ujú. Léela si quieres, ¿la tienes? Ok. Ok.
y todo te saldrá bien. Ujú, ok. Muy bien, mandamiento y promesa. Entonces, ¿cuál es el mandamiento ahí? Que te se esfuerces, ok, ok. ¿Y qué más? Y la primera parte del mandamiento, ¿te acuerdas? Nunca sé qué se apartará de tu boca. Ese es un mandamiento, este libro de la ley, sino que de día y de noche ¿qué? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces ahí nos está hablando precisamente de la palabra. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, que sea guardada en tu corazón, que sea hablada, que sea puesta por obra. Y entonces viene la promesa. ¿Listo? Bien. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir? Memorizar. Bueno, la memorización, sí, y vamos a mirar un poquito en detalle en eso, pero hay una cosa que es muy interesante en cuanto a a la memorización, y es que normalmente es mucho más fácil para cualquiera de nosotros como creyentes memorizar lo que nos ha impactado, lo que nos ha bendecido. Lógicamente, pues digamos dentro del tema, por ejemplo, del centro de crecimiento, que tenemos la enseñanza del Pentateuco, pues parte es memorizar la escritura. De pronto hay pasajes que nos pueden parecer un poquito difíciles de memorizar, pero uno, saber que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y es entonces cuando estamos tratando de memorizar o estamos haciendo el ejercicio para memorizar, pedirle al Señor, Señor, gracias porque tu palabra dice que yo tengo tu mente y tu mente tiene toda la capacidad. La Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Entonces, declarar también eso. Señor, aunque mi cuerpo físico se pueda deteriorar, mi espíritu está intacto. Hay personas que pueden tener, voy a poner el ejemplo de una señora con la que hace un ratico colgué el teléfono, la mamá de Janet Reyes. Algunos de ustedes la conocen por referencia o algunos la conocen físicamente. Ella es una mujer de oración, es una mujer que conoce las Sagradas Escrituras y tiene 90 y tantos años. Inclusive, pues uno se sorprende a pesar de que lógicamente pues hay un deterioro, pues la vitalidad que tiene, pero el deterioro pues es normal en su cuerpo, como cada uno de nosotros a medida que va pasando el tiempo, pero en su espíritu pues está con mucha vida y tiene esa gracia y esa habilidad. Entonces es orarle al Señor para que nos dé la gracia de poder memorizar y de crecer en eso. Ahora yo les digo, nos sorprenderíamos, de pronto Santi me va a decir que no es así, pero nos sorprenderíamos de cómo a veces los jóvenes tampoco saben ni pueden memorizar. Tú no, tú eres la excepción, tú eres un duro memorizando. Te sabes la escritura de memoria, casi toda, ¿cierto? Te la aprendes. Pero ¿te sabes algún pasaje ahora mismo que lo recuerdes? Escuchemos a Santi, ahorita me cuentan ustedes. ¿Te sabes alguno? Pero bueno, y tiene que ver con honrar a padre y a madre. Bien. ¿Cuál dices tú que sabes, Maru? De todos los que sabes, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bueno memorizar el Salmo 23. El Salmo 1, que era el devocional de hoy. No se alcanza a ver. No, sí. Ah, bueno, sí hubo un pequeño error, pero ya después, ya está bien. No, ya después está bien. Porque yo lo estoy siguiendo todos los días, ya después está bien. Entonces vuélvelo a tomar en donde vamos y lo puedes hacer. Pues yo pensaba, sí, espérame, ya lo miramos antes de continuar. Ya. Florcita, ¿en tu casa hay internet? Y tú tienes la posibilidad, mira, aquí está. Sí, entonces, ¿por qué no te apoyas en ella? Sí. Ah, eso. Bendito sea Dios. Entonces, mira, aquí yo lo tengo. Por ejemplo, hoy estamos en junio. Aquí dice junio 10, ¿verdad? Miércoles. Salmo 1 del 1 al 6. Y ahí está, mira, mira. Ahí está. Sí. No, no te preocupes. Entonces, mira, lo que yo te propongo, consígueme, consígueme el correo electrónico de Sonia para que yo se lo pueda enviar por correo, de tal manera que ella te lo tenga ya. Entonces, si de pronto ya no está, pero si ella te enseña cómo, o que lo imprima para que lo tengas. Sí. Era Salmo 1 el devocional de hoy, ¿o es? Clarecita, te bendigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento, etcétera, etcétera. Esos tres primeros versículos que eran hasta el versículo 6, pero esos son una bendición que tiene que ver con el pasaje que nos mencionaba también Maru acerca de Josué 1:8. Estamos recordando la tarea de hace 15, que era tener un pasaje con promesa y bendición, después, con demanda, y después de la demanda, la promesa de bendición. ¿Estamos? Listo. ¿Alguno se sabe algún otro pasaje? Glaicita se sabe la mitad de la Biblia. ¿Qué pasaje te sabes tú? Entonces de pronto ya dice, sí, abro en la mitad y ese pasaje me lo sé. Que está ahí. No, mentiras. ¿Cuál te sabes tú? Juan, ¿tú te sabes Juan 3:16? Dinos Juan 3:16. Esa es la idea, esa es la idea. Está bien. Ahora, la versión Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es válido. Mira, yo tengo un cuñado pastor. En mi casa pues hay un grupo grande de pastores. En mi casa me refiero a más bien la casa de mis padres. Mi casa es la que yo conformé en realidad, aunque también. Pero tengo un cuñado que es pastor. Mi esposa, perdón, la esposa de él es mi hermana. Mi hermana igualmente está en el ministerio. Pero él no conoce la escritura de memoria como algunos pastores la pueden conocer con, por ejemplo, la versión Reina Valera. Él conoce la escritura de memoria, pero de tal manera como tú lo has hecho. Es decir, en sus propias palabras. Entonces él dice, Hebreos dice que la iglesia tiene que estar sujeta a sus pastores, que eso es bueno y que lo deben hacer con alegría,
para que los pastores no se quejen. Y eso es lo que está en la Biblia. Lo que pasa es que lo dice con sus propias palabras. Tú conoces a mi cuñado. Entonces, y conoce mucho la escritura, pero usando sus propias palabras. Así que está bien. Lo que pasa es que a mí particularmente, pues me formaron así y me ha gustado. Yo la primera Biblia que comencé a memorizar era una versión que se llama la versión Nácar y Colunga, que es una Biblia de tradición católica, pero ya luego me pasé a la Reina Valera. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera de 1960, que es la que normalmente leo y conozco. Pero es bueno memorizar y Dios nos da la gracia, hay herramientas para hacerlo, pero necesitamos crecer en eso. Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado, el último punto que vimos hace 8 días fue actúa de acuerdo con lo que oyes, ¿cierto? Que dijimos que debíamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. ¿Recordamos? ¿Sí estamos allí? Y vamos a comenzar cómo leerla. Ah, no, ya habíamos visto cómo leer la palabra. Eso, yo tengo mi secretaria personal con este tema. Pero esta parte no sé si la alcanzamos, no la alcanzamos a ver, las sugerencias, ¿verdad? Lea sistemáticamente, entonces vamos a ver eso. ¿Listo? Esa parte nos quedó pendiente. Alcanzamos a ver la parte donde dice que debemos leerla diariamente, ¿sí? ¿Qué tan? No, entonces viene todo esto, ¿cómo leer la palabra de Dios? Creo que vamos ahí. El punto 2, donde dice cómo leer la palabra de Dios. Sí, ahí es que teníamos que continuar, ¿cierto? Bien, entonces dice esto. Ah, ok. Bien. Entonces Apocalipsis 1:3 nos dice, dichoso el que lee, ¿dichoso quién? El que lee, y dichosos los que escuchan. Entonces volvemos a ver algo que es claro, que ya hemos hablado y hoy hablábamos de cómo escuchar. No solamente el que lee, sino el que escucha la lectura de este mensaje profético. Lo estamos viendo en la versión Dios habla hoy de esta porción de la palabra. Entonces, lo volvemos a leer. Dichoso el que lee, ¿verdad? El que lee, y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Se refiere a la palabra de Dios. Así que hay dicha, y esa dicha es bienaventuranza. En la versión Reina Valera seguramente nos dice bienaventurado el que lee. Bueno, ¿qué tan frecuente o qué tan a menudo debo estudiar la palabra de Dios? La Biblia la debo leer ¿cada cuánto? Diariamente. Entonces dice en Deuteronomio 17, versículos del 18 al 19, dice, cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esa enseñanza y a poner en práctica sus mandamientos. Deuteronomio 17, 18 al 19, versión Dios habla hoy. La Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual. Si nosotros no nos alimentamos a diario, estamos en peligro de desnutrición espiritual. No queremos desnutridos espirituales. ¿Ustedes han visto por allá los niños de Etiopía? Que tienen unas barrigotas así, que cuando yo estaba pequeñito decía, ¡ay, qué bien alimentaditos, una barrigota! Flacos, escuálidos, llenos o sea, los huesos forrados, pero esas barriguitas están llenas de amebas, de animales, de parásitos, y están próximos a morir, y muchos de ellos mueren por hambre y por desnutrición. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Pero a veces los creyentes podemos ser, si no hemos madurado, como niños desnutridos espirituales. Y necesitamos ser fortalecidos de la misma manera en que comemos el alimento diario que necesitamos para fortalecer nuestro cuerpo. Nuestro espíritu debe ser alimentado. Sugerencias, ahora sí. Lea la Biblia sistemáticamente. Allá arribita, sugerencias. Lea sistemáticamente. ¿Qué es sistemáticamente? Significa que vamos a escoger una manera programada de leer la Biblia. Hay muchas maneras que son planes de lectura, programación de un plan de lectura, hay muchos. Entonces,
Por ejemplo, puedo yo, para el ejemplo más sencillo que nosotros usamos y lo estábamos hablando ahora es el devocional de la Sociedad Bíblica, que hace varios años decidimos que era una lectura congregacional para que todos hablemos un mismo lenguaje. Es el devocional que involucra unos temas y se van mirando día por día y están relacionados por mes, ¿verdad? Leer sistemáticamente es seguir esa secuencia del devocional. Pero leer sistemáticamente también es, por ejemplo, escoger un plan de lectura de la Biblia en un año. Yo puedo leer toda la Biblia en un año leyendo algunos capítulos diarios. Y hay personas que se han tomado el trabajo y han hecho el esfuerzo de hacer un diseño de un plan de lectura bíblica. Hay algunos que lo hacen libro por libro, obviamente comenzando por el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y terminando por el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Uno tras otro, capítulo tras capítulo, en ese orden. Entre otras cosas, hay algo que es importante entender, y es que la Biblia no necesariamente tiene un orden cronológico. Orden cronológico significa que está organizado por tiempo. Es decir, primero en el año, por decir algo, en el año 70 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios. En el año o en el año 30. En el año 70 el apóstol Juan escribió el primer libro, la primera epístola, perdón, el Evangelio según San Juan. Y en el año 90, por decir alguna cosa, estoy diciendo datos que no necesariamente son, el Apocalipsis. Pero resulta que si primero se escribió el libro de Romanos o primero se escribió el libro de Hebreos y está mucho después que el libro de Romanos que se escribió después, pues no hay un orden cronológico, pero sencillamente la Biblia se ordenó así, punto, está bien. Claro, por eso se llaman los evangelios sinópticos, porque son comparados, es correcto. Entonces, con un evangelio, si tú lees el de Lucas y lo comparas con el de Mateo, vas a encontrar las similitudes y hay una perspectiva, es decir, un punto de vista de cada uno dependiendo de cómo asimiló lo que veía. Y son complementarios y son escritos en diferentes momentos. Pero lo importante aquí es tener un plan de lectura sistemático. Plan de lectura entonces significa eso. Por ejemplo, en varias ocasiones yo he leído la Biblia en un año siguiendo un plan de lectura sistemático. En otras ocasiones el plan de lectura sistemático es simple, como el que hacemos congregacionalmente, que es el devocional. Eso significa un plan de lectura. Es decir, si yo no tengo que planear, si yo no tengo algo planeado, no hago mayor cosa. Pero si yo estoy planeado, yo tengo una guía, entonces ya tengo una meta diaria. Entonces, ¿qué es lo que hago yo primero en la mañana? Leo el devocional. Ya sé que el devocional me corresponde tal lectura de tal día. Si hay lecturas adicionales, eso ya es una lectura extra y no necesariamente es sistemática. Este año no estoy leyendo la Biblia en un año, o comencé, pero hice un alto. Así que sigo con el plan de lectura del devocional, pero los años que he hecho la lectura de la Biblia en un año, esa es mi principal lectura. Entonces lo que yo hacía primero en la mañana era leer los 4 capítulos correspondientes a lo que me tocaba por la programación de la lectura en ese día. ¿Me estoy explicando? Eso es leer la Biblia sistemáticamente. Leer en traducciones diferentes, esto es muy interesante. Estamos en la página 8, mi Azucenita. En la 7. Sugerencias. Adelanta. ¿Tú estuviste hace 8? ¿Me asusé? Sí. Ok. Entonces, leer en traducciones diferentes. A mí me gusta la Reina Valera. Es la que más me gusta. Además porque es la que más he leído y es la que más he memorizado. Pero ustedes notan que en la mayoría de los casos los domingos yo uso otras versiones. Y hay otras versiones que son de lenguaje mucho más sencillo, porque es más del lenguaje diario. ¿Sí? Entonces, cuando leemos la Biblia, apliquemos la posibilidad de leer otras versiones y eso nos va a ayudar a entender un poquito más, especialmente cuando hay
palabras que no son del lenguaje común nuestro como colombianos o como latinos, ¿sí? Entonces, leer en versiones diferentes. Ahorita les voy a hablar de algunas herramientas. Subraye los versículos claves. Para ti, ¿cuál es un versículo clave? Puede ser que para Maru un versículo clave sea diferente al que es para Gladysita. Porque en un momento dado yo estoy leyendo un texto, un pasaje. Voy a poner el ejemplo de lo que tú nos compartías esta noche frente al ejercicio que hicimos hace 15 días, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate, dice valiente. Entonces, en ese momento para ti era más importante esa porción que dice esfuérzate y sé valiente. Por la situación que uno pueda estar viviendo, en un texto, que puede ser un capítulo completo, puede hacer que Dios te hable a ti en un versículo más y a Suse en otro versículo distinto le hable mucho más, porque tu necesidad particular está relacionada con un versículo de ese capítulo y la necesidad particular de Azucenita está relacionada con otro versículo distinto. Esa es la gran bendición de la palabra. La palabra es inmensamente profunda, de tal manera que inclusive yo puedo leer el mismo versículo una y otra y otra y otra vez y voy a encontrar una enseñanza especial y diferente para mi vida. Estamos haciendo el ejercicio los fines de semana. Si tú te sientas y lees las bienaventuranzas, Mateo 5, y lees una, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o leamos otra, bienaventurados los pacificadores, que es la que estamos viendo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Yo tengo que ser un pacificador y entonces me van a llamar hijo de Dios. Listo, pare de contar. Pero si hacemos el ejercicio que estamos haciendo, ¿qué significa ser un pacificador? ¿Qué me dice la Biblia sobre la paz? ¿Cuáles son los significados de la paz? ¿Cuándo se puede aplicar? ¿En qué circunstancias bíblicamente? Podemos tomarnos semanas enteras estudiando un solo versículo, porque la Biblia es supremamente extensa y tenemos que mirar todo el contexto. Pero si yo estoy en un pasaje, debo hacer el ejercicio de subrayar, y eso lo puedo hacer especialmente si tengo una Biblia en papel, pero vamos a ver que si tengo una Biblia digital también lo puedo hacer, porque las Biblias digitales nos permiten hacer eso. Pero si tenemos nuestra Biblia en papel, subrayemos. Y yo sé que si ustedes lo han hecho, ¿quién subraya en la Biblia? ¿Tú subrayas? Claro, entonces cuando uno no tiene su Biblia en la mano, y uno tiene su Biblia subrayada, cuando uno no tiene su Biblia en la mano, uno en su Biblia se acuerda dónde es que está ese pasaje. Entonces uno dice, ay, yo sé que eso está aquí, porque uno tiene también, muchos tenemos memoria visual. Pero si tú vas y buscas en otra Biblia, ay, no me acuerdo dónde es que quedaba ese pasaje, ¿nos ha pasado? Claro, porque subrayar es una herramienta que nos ayuda a memorizar, nos ayuda a resaltar lo que estamos aprendiendo. Bien, lea o lee una Biblia sin notas. Esto es muy importante. No nos acostumbremos a leer solamente las Biblias de estudio o las Biblias que tienen notas al pie de página o las Biblias que tienen notas explicativas. Es bueno, ya te voy a dar la explicación, cierro la idea y con mucho gusto te doy la explicación. Es bueno tener una Biblia que tenga esas notas, pero es bueno tener una Biblia que no la tenga. Entonces voy a explicar. Hay Biblias, no sé si tú las conozcas, pero hay Biblias de estudio. Por ejemplo, hay una que se llama la Biblia devocional de estudio. Hay otra que se llama la Biblia Plenitud. Hay otra que se llama la Biblia Thompson. Hay diferentes versiones de la Biblia que están diseñadas precisamente con estudio de lo que es el texto y el pasaje. Entonces, está la Biblia normal. Préstame alguna, por favor. Esto. Gracias. Por ejemplo, esta no tiene notas. Lo único que tiene son algunas, no, ni siquiera tiene referencias. Esta es una Biblia que deberíamos aprender a leer. Solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia. Pero si Santi tú corres como un tiro y subes a mi oficina, pero en bombas, entras y al lado de la ventana, a este lado, mirando al frente, a mano izquierda, arriba, yo tengo dos Biblias, una de pasta como roja, como vino tinto y una negra. Bájame por favor las dos. Entonces, es importante leer una Biblia limpia.
¿Qué quiero decir cuando digo una Biblia limpia? Que no tiene explicaciones, que no tiene notas al pie de página, que no tiene un texto al lado. Claro, pues de alguna manera, sí, y créeme que sí, porque en un momento dado, lo que el autor de esas notas está diciendo está bien, es de verdad bíblico, pero si Dios te quiere enseñar otra cosa sobre el mismo pasaje. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que lee más de una vez un pasaje en diferentes momentos y Dios le enseña algo distinto? Que pronto vuelve y lee y dice, "Ah, yo había leído ya ese pasaje y no lo había entendido. ¿Está cerrado, mi Santi? Ah, no, mira, ese Santi ya viene. ¿Sí? Claro, porque un solo texto nos puede enseñar mil y una cosas en diferentes momentos y dejarnos ver muchas cosas. Gracias, Santi. Entonces, este es el ejemplo de estas Biblias. Entonces, miren. Aquí, esto que está subrayado en rojo, antes de esta línea, es la Biblia sola. Entonces aquí tenemos Salmo 101, versículo 2, 3, hasta saltar al Salmo 102, y aquí siguen los versículos, ¿sí? Pero acá hay unas notas relacionadas con ese Salmo, notas referenciales. Y aquí hay una cosa que se llama, una de las Biblias que más me gusta, y si la pueden tener, se la recomiendo, es un poquito costosa, pero es una bendición, es esta Biblia, Plenitud, porque es una Biblia del Espíritu. Hay muchos comentaristas bíblicos que hablan cosas que son ciertas, pero esta es muy espiritual, me gusta mucho. Y no solamente eso, sino que nos muestra el Strong. El Strong es un autor, se llama Strong porque ese es el apellido del Señor, que hizo lo que se llama una concordancia bíblica. Entonces el Señor se tomó el trabajo de largos años de coger palabra por palabra de la Biblia, lo que es del griego y lo que es del hebreo, para traducir lo que significa el español. Eso es extraordinario. Cuando ustedes me escuchan en una enseñanza decir, la palabra original del griego, que traduce al español como paz, es la palabra eirene. La palabra eirene significa unidad, entre otros significados. Pero la palabra en el hebreo que significa paz es la palabra shalom. Y es la palabra que usan los judíos para saludarse. Shalom, la paz esté contigo. Y tiene diferentes significados, prosperidad, etcétera, restauración, etcétera, etcétera. Entonces, eso es tomado de un Strong. Esta toma el Strong, yo tengo el diccionario Strong, que es un librote así de grande, y entonces de ahí puedo mirar cualquier palabra de la Biblia, cualquiera, es una bendición. Ahora, todo esto lo tenemos en formato digital totalmente gratuito. Comprar el Strong vale 50 a 100 dólares, comprar esta Biblia puede costar unos 150,000 pesos, comprar otras versiones de la Biblia que son especiales de estudio otro tanto, pero lo podemos tener totalmente gratis en nuestro computador. Esa es la ventaja de la tecnología. Y es una Biblia que yo más adelante les comparto cuál es, algunos la conocen. Entonces, cuando hablamos de leer una Biblia sin notas, nos referimos a la misma Biblia que tiene ya aquí. No tiene nada que es como esta. Sencillamente la escritura. Por aquí, si acaso, tiene algunas referencias que son como referencias concordantes. Concordantes es lo que llamamos precisamente la concordancia, y es en qué pasajes de la Biblia se habla del mismo tema. Si tú tienes una concordancia al final de tu Biblia y buscas la palabra amor, si la concordancia es buena, te va a mostrar todos los versículos bíblicos de la Escritura que tienen incluida la palabra amor. Esa es la concordancia. ¿Listo? Pero cuando se nos está haciendo esa recomendación, estamos haciendo esta recomendación, estamos hablando de que qué bueno tener estas Biblias, pero debemos aprender a leerla, porque algunos, pasa de pronto lo que tú dices, Florcita, algunos aprenden a depender de lo que el comentario dice. Es que yo, como no entiendo la Biblia, pues yo me compré una Biblia muy buena porque todo lo explica ahí al lado. No,
Deja que el Espíritu Santo de Dios obre. Y cuando ya hayas crecido en que el Espíritu Santo de Dios obre y quieres ahondar un poquito más, listo, consíguete una Biblia que tenga comentarios y vas a comprobar que Dios te está hablando, que el autor estaba, el de los comentarios también estaba centrado y que aprendiste de pronto algunas otras cosas, pero deja que el Espíritu Santo de Dios te hable con la Biblia pura. ¿Estamos? Listo. Escoge y sigue un plan de lectura. Ya de alguna manera lo habíamos mencionado. Listo. Si leo aproximadamente 15 minutos, puedes escribir allí 15 en tu espacio. Ya está, 15. 15 minutos al día puedo leer la Biblia en un año. ¿Les parece que sería mucho leer 15 minutos al día? ¿Están conmigo acá? 15 minutos al día. En 15 minutos, ¿qué haces tú en 15 minutos? En 15 minutos, bueno, en 15 minutos algunos, dime. Sí, en 15 minutos algunos alcanzan a pararse, tender la cama, desayunar, bañarse, lavarse los dientes, eso es lo primero que hacen algunos, lavarse los dientes y tomarlo del transporte y salir. ¿Cómo hacen eso? Yo no sé. ¿Saben cómo? ¿Saben por qué sí? Les voy a comprobar que sí. Algunos tienden la cama, sencillamente cogen las cobijas y las enderezan así. Va menos de un minuto. Se bañan como los gatos. Sí, listo. Desayunan por ahí solamente un vaso de leche y ya están listos. Se tomaron por ahí 7 minutos, menos de 15. Pero yo por lo menos, yo en la ducha me tomo un poquito más de tiempo, además porque me encanta afeitarme con agüita caliente, entonces me voy afeitando. Entonces, 15 minutos no es gran cosa en un día. Si tú te programas para leer 15 minutos al día, la Biblia la puedes leer en un año, completica. Alguien diría, uy, es que leer toda la Biblia en un año, eso es complicadísimo. 15 minutos diarios, ¿listo? Ahora, no se trata de hacer la carrera, yo voy a leerme la Biblia en un año, pero pues tomémonos el tiempo para detenernos y escribir. Yo he encontrado grandes revelaciones leyendo la Biblia en un año. Y a veces las encuentro y a veces he cometido el error de algunas no escribirlas. Y después le digo, Espíritu Santo, recuerdo que en Levítico yo leí, pero no me acuerdo bien, recuérdame. Pero si yo hubiera escrito, esto que sabía que estaba en la Biblia, recuerdo que lo leí en Levítico. Entonces es muy importante tomar nota. Listo. Entonces 15 minutos al día con ese tiempo que yo le dedique al Señor para leer la Biblia. Pues es un tiempo que me dedico a mí mismo. Puedo leer la Biblia en un año. Un plan de lectura bíblica del Nuevo Testamento en 30 días. Ese es el que tienen ustedes allí, que está transcrito. Para leer cada día, pero este es para leer el Nuevo Testamento, no más. Porque lógicamente el Antiguo Testamento es mucho más extenso. Yo no podría leer fácilmente, podría hacerlo, pero no asimilaría lo mismo leer todo el Antiguo Testamento en 30 días, pero el Nuevo Testamento podríamos leerlo en 30 días. Ahí está, sí. No, porque lo que te están diciendo es, eso es una buena pregunta, Mateo 1:19. Es Mateo, sí, está todo. Es que hay un error. Por favor, corríjanlo y gracias por preguntarme, Jackie, y tendríamos que corregirlo en los otros materiales. Miren, el número 1 es Mateo, el capítulo 1 hasta el capítulo 9. No, hasta el 9. Pónganle un cerito o tachen ese 1. Del capítulo 1 al capítulo 9. Mateo capítulo 1 al capítulo 9. Punto número 2. Mateo de los capítulos 10 al capítulo 15. ¿Sí? Ahí sí ya está bien. El 1, miren, les vuelvo a explicar. Presten atención. Punto número 1. ¿Qué voy a leer? Voy a leer el libro de Mateo, los capítulos del 1 hasta el capítulo 9. No es 19, hay un error. No es 19, es 9. Quiten ese 1.
hasta el 9. Hasta el 9, ¿sí? Ahora, Mateo del capítulo 10, el segundo día vamos a leer Mateo del capítulo 10 al capítulo 15. Capítulos, está por capítulos. Mateo capítulo 10 al capítulo 15. El tercer día que vamos a leer, Mateo desde el capítulo 16 hasta el capítulo ¿qué? 22. El primero es el que está mal. Al cuarto día que vamos a leer, Mateo desde el capítulo que habíamos quedado, porque habíamos leído hasta el 22, entonces ahora vamos a leer del 23 hasta el 28. Y ahí terminamos Mateo, porque Mateo termina en capítulo 28, cuando el Señor le dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, ¿qué sigue? Marcos, ¿qué vamos a leer? El día número 5 vamos a leer Marcos capítulos del 1 al 8. Y el día siguiente, que sería el sexto, vamos a leer Marcos, el que quedamos. ¿En cuál quedamos? Terminamos el 8, vamos a empezar el 9 y vamos a leer hasta el 16. Entonces el siguiente día hay un error aquí, ¿cierto? Desde el 16. Debe ser, hay un error. Ah, no, está bien, Marcos termina en el 16. Vamos luego a Lucas, que vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el 6 y así sucesivamente. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en el 25... dice, ay, pero ¿cuáles son los capítulos? Pues ese día leemos todo Primera de Timoteo y todo Filemón. Y el siguiente día, que es 26, leemos todo el libro de Hebreos. Sí, diario, 15 minutos. Hagamos un ejercicio simple. Préstame tu Biblia. Hagamos un ejercicio simple. Miren, por favor, contabilícenme. Voy a leer a un ritmo normal un capítulo. Hebreos capítulo 1. Alguien que me contabilice. ¿Alguien tiene por ahí un cronómetro? A ver, Gladysita está súper motorizada en un hiper mega celular de esos remodernos. Gloria al que vive por los siglos. Esos son los bonitos. ¿Ya? Listo. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hasta allí. ¿Cuánto me tomé? 2 minutos. Menos de 2, sí, 2 minutos y medio en un capítulo. ¿Leí muy rápido? Normal, como uno habla. Si leemos 5 a 10, si leemos 5 capítulos, estamos en 10 minutos, algo más de 10 minutos, así que podemos leer unos 7 capítulos, 7, 8 capítulos sin problema. Lógicamente hay algunos capítulos que son mucho más cortos y otros capítulos que son mucho más largos, así que podemos hacerlo. ¿Listo? Ponle que no te demores 15, que te demores 20, valdría la pena. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Dice en Hechos capítulo 17 versículo 11, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. ¿Qué hacían? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Eso estará en el Antiguo Testamento? ¿Eso estará en el Antiguo Testamento? ¿Ese pasaje es del Antiguo Testamento? Del Nuevo Testamento. ¿A quién se le habla en el Nuevo Testamento? ¿A quién más se le habla en el Nuevo Testamento? ¿A los qué? ¿Y a quién más se le habla? ¿A los qué? A los hijos de Dios. En el Nuevo Testamento se nos habla a los hijos de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, él dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Cristo que está en Tesalónica. Pongo un ejemplo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Los creyentes. Así que nos está hablando a nosotros y nos está contando una historia de qué era lo que hacían en Tesalónica. ¿Qué era lo que hacían? Día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se decía. Entonces yo me hago la pregunta, ¿será que cuando el creyente viene a la iglesia y escucha al pastor y el creyente no trae la Biblia, estará bien? ¿Estará bien? ¿Ah? Voy a quitar todas esas Biblias. No, pero no tener una Biblia cuando yo vengo el domingo a la iglesia, ¿estará bien? ¿Estaría bien cuando yo vengo el domingo a la iglesia no tomar apuntes? Pero con todo se olvida. Por eso yo no les noten que yo en la iglesia no digo, aquí todo el mundo me hace el favor y toma apuntes. No, yo motivo, digo, me gustan los que toman apuntes. Porque uno olvida 72 horas después de haber escuchado lo que escuchó. Así que qué bueno tomar apuntes. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que la escritura debe ser estudiada. Y si alguien me está enseñando, yo debo corroborarlo en la escritura. Por eso tengamos mucho cuidado. Aun si tú escuchas a tu pastor, siéntate y revisa. Qué bueno que Sonia está leyendo, está escuchando las predicaciones. Pero yo debería tener el tiempo para hacer el ejercicio, de pararme un poquito y escuchar esa enseñanza, que no es toda la reunión del culto que puede durar 2 horas, sino normalmente yo me tomo alrededor de 50 a 60 minutos en una enseñanza, a veces un poco menos. Entonces, qué bueno poderlo escuchar y coger la Biblia y decir, sí, el pastor, y aquí no entendí esto, lo voy a preguntar al pastor. Ahora, yo no soy infalible de ninguna manera, mucho menos perfecto. Así que en un momento dado, en alguna predicación, yo pudiera cometer algún error. Qué bueno que tuviéramos la libertad de poder acercarse al pastor y que tú me dijeras, pastor, es que usted dijo esto, pero a mí me quedó sonando porque mire lo que la Biblia dice acá. Y yo puede ser que en ese momento se me haya ido, les voy a explicar algo, se me haya ido las luces, eso puede pasar puntualmente, pero miren, a veces sucede esto. Nosotros los pastores, cuando queremos enseñar, a veces ponemos mucho énfasis en lo que estamos enseñando porque en ese momento es lo que queremos que quede claro. ¿Sí? Le damos mucha fuerza a lo que estamos enseñando porque queremos que eso quede claro. Y entonces algunas veces la ovejita puede decir, pero el pastor dijo esto y esto y esto, o sea que lo otro no es. No, lo otro también es. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba enfatizando acerca de la importancia del amor. No me estaba centrando en el juicio,
me estaba centrando en el amor. Puede ser que en otro momento me centre en el juicio y no en el amor. Entonces uno tiene que mirar eso. Pero con todo, yo podría de pronto tener una equivocación aún que se me crucen las palabras, como me pasó la otra vez que estaba dirigiendo la alabanza y dije, las tumbas de todos esos manes están vacías. No, están llenas. Yo lo que quería decir es, la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Y menos mal, alguno por ahí me dijo, no, están llenas. Porque uno puede decir a todo lo que diga el pastor. No, si el pastor se equivocó porque se confundió y se le cruzaron los cables, entonces eso es lo que dijo el pastor. No, yo tengo mi Biblia. Y yo tengo entendimiento. Y yo tengo el Espíritu Santo. Y qué bueno que alguien me haya dicho, pastor, al revés. Y claro, eso dio para reírse. Pues lógico, pues que el pastor lo dijo todo al revés. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir lo que estamos hablando? Hagamos lo que hacía la iglesia en Tesalónica, escudriñemos la palabra. ¿Estamos? Ahora, 1 Timoteo 2:15 dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador. La Biblia Reina Valera dice como un obrero, como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Todos estamos llamados a ser obreros. Todos estamos llamados a ser obreros. Ya te presto atención. Todos estamos llamados a ser obreros. Todos. ¿Qué es un obrero? Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la ¿qué? Que envíe ¿qué? Obreros. Un obrero es el que hace ¿qué? La obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Y hacer discípulos que conozcan al Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. Predicar las buenas nuevas de salvación. Así que yo estoy motivando, y ustedes que están en el centro de crecimiento y que son muy juiciosos, porque hay algunos que comenzaron y de pronto están tambaleando. Hay algunos que ya llega un momento en que dejaron de venir 5 veces, no porque alguno no pueda venir un día, estoy diciendo esto, estoy diciendo que algunos de pronto entraron no sé cuál sea la razón independiente, pero si ya han pasado 5 veces que no venimos, pues ya estamos colgados. Pero ustedes han permanecido fieles y yo los felicito. Y hay otras personas que son fieles, por ejemplo, hoy les quiero comentar que Amandita me dijo, tengo un curso que tomar, paz, y pues va a ser hasta las 8 de la noche, no sé, creo que ya estaba empezando, no sé, y eso que pues ha tenido dificultades, está en obra en su casa, 1000 cosas, eso es diferente, por mencionar alguna cosa. Pero ¿qué quiero decirles? Ustedes son obreros. ¿Qué hace un obrero? La obra. Y la obra es predicar el evangelio y la obra es hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso dime, nadie me está contestando. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? Nadie me está contestando. Somos obreros. Somos obreros, ¿cierto? ¿Cuántos discípulos tienes? Por ejemplo, ¿a tu marido lo estás discipulando? No fue mi primera discípula, pero una de mis primeras discípulas fue mi esposa. Cuando yo comencé a relacionarme con ella, ella no sabía prácticamente nada de la escritura. Ella dice que una de las cosas que más le llamó la atención de este man era que no tenía conversaciones como los otros muchachos, sino que hablaban de la escritura. Y yo, como quería una mujer que fuera piadosa y que amara al Señor, entonces cuando yo la llamaba, decía, vamos a ver si esta me da la talla. Entonces yo decía, ¿tú sabes que la Biblia dice esto y esto y esto? Y para ponerlo por obra tenemos que hacer esto y esto y esto. Y recientemente ella recordaba y me decía, la verdad es que si tú no me hubieras hablado lo que me hablaste, de pronto no me hubieras interesado, pero tú me hablabas de las cosas de Dios. Y había otros personajes de la misma congregación que hablaban otras cosas, que en su momento, a pesar de que ella era una niña de 16 años, le parecían una babosada, pero podíamos hablar de las cosas de Dios. Entonces, está bien que podamos discipular a los de nuestra casa. Y no importa en un momento dado,
que si, por ejemplo, como el caso de Gladysita, que tiene mucha madurez, mucha más madurez espiritual, es la que es más madura en su casa, pues que pueda discipular a los de su casa. Entonces, ¿tienes discípula? Ah, ¿estamos? ¿Qué debemos pedirle al Señor? Aumentanos los discípulos, permíteme multiplicarme mucho más. Y ensanchémonos entonces. ¿Listo? Bien. La diferencia práctica entre leer y estudiar la escritura es que uno debe tener un lápiz cuando estudia. Escriban ahí. Uno, ahí está ahí. Yo les di entonces les di el que no era. Pero ustedes han tenido que llenar en ese material. ¿Ustedes han tenido espacios para llenar en ese material? ¿O será que de pronto les dimos el material del maestro? Bueno, no importa, ya no tienen que escribir, ya escribieron. Puede ser que haya sido un error de la pastora Albita o mío, no sé. Pero bueno, si ya están llenos los espacios, pues no tienen que escribir. Pero ¿cuál es la diferencia práctica? Porque ese sería un espacio en blanco. Todo lo que es subrayado, casi todo es precisamente claro. Bueno, fue un error, pero ustedes son privilegiados, tienen el material del maestro. Muy bien, ok. Entonces, la diferencia práctica entre leer y estudiar la escritura es que uno debe tener un lápiz cuando la estudie. Yo debo escribir lo que yo estoy aprendiendo. Tenemos un lugar donde apuntar, así sea digital, Santi. ¿Sí o no? Así sea digital. Si yo tengo un buen celular, puedo tener un archivito en Word y puedo escribir. Yo lo hago así, yo escribo mis cosas en Word. Pero debemos escribir. Listo. El secreto para un estudio efectivo es saber cómo hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Si tú estás en un pasaje, ¿cuáles son las preguntas correctas? Bien, ¿cuáles son? ¿Quién fue este discípulo? ¿Qué? Es otra pregunta. ¿Cuándo? Es otra pregunta. ¿Dónde? Es otra pregunta. ¿Por qué? Es otra pregunta. ¿Y cómo? ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo así? Pues vamos a mirar un ejemplo. Escojamos cualquier pasaje, la visita. ¿Cierto? Cualquiera. ¿Cuál quieres? Mateo 8. Mateo 8. Dice, Jesús sana a un leproso. Ese es el título. Bien. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Hagamos el ejercicio de ese pasaje que nos escogió aquí al azar Gladysita, acerca de cómo hacer las preguntas correctas cuando estamos estudiando un pasaje. ¿Cuál es la pregunta en este pasaje? ¿Quién fue este discípulo? Mateo fue el que lo escribió. Era de Jesús. Entonces una respuesta podría ser: ¿este discípulo era Jesús? ¿Jesús es discípulo de quién? Podemos decir que Jesús es discípulo del Padre y Jesús es discípulo del Espíritu. ¿Podríamos decirlo? Paulis, ¿tú qué opinas? Paulis, ¿podríamos decir que Jesús es discípulo del Espíritu Santo? Claro. El Espíritu Santo le enseñaba al Señor y el Espíritu Santo hablaba a Jesús lo que el Padre quería decirle. Eso está en Juan 15. En Juan 15 dice que el Señor Jesucristo oye lo que habla el Espíritu y el Espíritu oye lo que habla el Padre. Yo hago lo que mi Padre me dice.
¿Eso no es ser un discípulo? Cuando Jesús asciende al cielo, yo les dejaré el Espíritu Santo, el Consolador. Es correcto, lo mismo que hizo con él va a hacer con nosotros. El Espíritu Santo podía ser aquel que discipulaba al Señor Jesucristo a través, o el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Listo? Jesús es el discípulo. Hay otro personaje aquí. ¿Cuál es el otro personaje? El leproso. ¿Podríamos decir que el leproso es un discípulo? Sí, no y por qué. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? Levánteme la mano los que dicen que el leproso es discípulo. A Jesús. Ok. ¿Y eso implicaría que es un discípulo? Ok. Entonces un discípulo es aquel que sigue al maestro, ¿cierto? Podría, tendríamos que revisar, pero la Biblia aquí no nos enseña si éste obedeció lo que Jesús le dijo. Si éste fue y se presentó para cumplir la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, al sacerdote para cumplir para testimonio que hubiese sido limpio. No sabemos si lo hizo. No sabemos siquiera si fue a compartirle a otros acerca de que era Cristo el que lo hubiera sanado. Pero supongamos que sí lo hizo. Supongamos que aquel hombre fue y se presentó ante el sacerdote cumpliendo la ley judía. Y hubo testimonio en el sentido de decir, fui limpio y me presento al sacerdote. Todo leproso debía presentarse al sacerdote y si ya estaba limpio podía volver a la congregación de Israel. Si estaba con lepra no podía estar en la congregación. Entonces se debía presentar al sacerdote. No sabemos, supongamos que se haya presentado al sacerdote. ¿Eso significa que él siguió al maestro? ¿Saben qué pasó? Hubo 10, si mal no recuerdo la escritura nos habla de 10 leprosos que el Señor sanó. Y solo uno volvió a darle la gloria al Señor. Los otros fueron felices de que hubieran recibido su sanidad. Mucho de esto pasa en las iglesias. La gente viene a la iglesia porque está bien que nosotros los invitemos. Está bien que nosotros les invitemos a la iglesia y a veces podamos usar cosas como que mira, en la iglesia vas a encontrar paz, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar. Eso está bien, digamos, es una estrategia, pero ese no es el propósito final. Hay gente que viene a la iglesia para ser bendecida. Y cuando Dios los bendice, porque Dios bendice, se van, porque ¿para qué vinieron a la iglesia? Para ser bendecidos. Hay gente que viene a las iglesias para ser sanado y cuando encuentran la sanidad ya no siguen al maestro. ¿Por qué? Porque ya encontraron lo que querían, que era ser sanos. Hay gente que viene a la iglesia para solucionar sus problemas de familia y de pareja y encuentran una solución en Cristo y no son discípulos porque ya no siguen al Señor porque el Señor ya les solucionó el problema. Entonces un discípulo es el que sigue al maestro, no es el que llega a un lugar y recibe una bendición de Dios, como el caso de este hombre que recibió sanidad. ¿Me estoy explicando? Estamos estudiando un pasaje, estamos haciendo las preguntas correctas. ¿Qué sucedió? Sucedió que Jesús estaba ministrando y vino un leproso para pedir sanidad. Ese es el qué. Ahora, ¿cuándo? Eso fue antes del año 1, porque fue un poco antes. Ponle tú que habría que leer bien en el contexto histórico, pero puede ser, ponle tú 2 años antes de la crucifixión del Señor. Entonces, quiere decir que si contamos en el año 0 el nacimiento del Señor, podía ser en el año 30 después de Cristo. ¿Sí? Porque el Señor, ¿cuántos años vivió antes de su muerte? 33 años, 33 años y medio. Puede ser, esto puede haber sido 1 año antes, 2 años antes. Está entre los 3 años en los 3 años en que el Señor desarrolló su ministerio. ¿A los cuántos años el Señor comenzó a desarrollar su ministerio? A los 30, y a los 33 fue entregado en sacrificio en la cruz. Luego está entre el año 30 y el año 33. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es el cuándo.
perdón, sí, el cuándo. El dónde. ¿Dónde es? Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña. Entonces tenemos que mirar un poco antes. ¿Sí? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, en el versículo 24 dice, por lo tanto, todo el que me oye, no, antes. Entonces miren el ejercicio que estoy haciendo. Estoy buscando un pasaje en Mateo que me hable de dónde estaba el Señor. Pero hay algún pasaje aquí que nos muestra exactamente dónde estaba. Y los evangelios normalmente nos muestran yendo a Capernaum, o fue para Jerusalén, o iba, etcétera, a cualquier otro lugar. Entonces, si yo no lo encuentro en este pasaje, tengo que apropiarme de la bendición de tener los evangelios sinópticos. Voy a buscar en dónde este pasaje está, en el libro de Lucas o en el libro de Marcos, y muy seguramente allí me da la referencia del lugar. ¿De qué me sirve esto? Estoy estudiando la Biblia, estoy investigando, estoy moviéndome en las páginas de la Biblia, estoy aprendiendo, estoy conociendo, estoy creciendo. Y no solamente me quedo con, yo leí la Biblia, lo que dice ahí. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Qué sucedió? Sucedió que había un leproso que quería ser sanado y fue a Jesús y Jesús lo sanó. Entonces el por qué tiene varias respuestas. Primero, ¿por qué pasó eso? Porque había un leproso. ¿Por qué pasó eso? Porque el leproso sabía que Jesús existía. ¿Por qué pasó eso? Porque el leproso, sabiendo que Jesús existía, sabía que Jesús hacía milagros. ¿Ustedes creen que todas las personas que conocían a Jesús sabían que Jesús era el Hijo de Dios cuando le veían hacer milagros? ¿Tú qué opinas, Azuse? ¿Tú crees que todos los que estaban alrededor de Jesús y que le veían hacer milagros sabían que él era el Hijo de Dios? No. Muchos le consideraban ¿qué? ¿O quién? Bueno, los fariseos más por quererle hacer caer, aunque en el fondo ellos sí sabían que Jesús era un profeta. Pero la mayoría de las personas sí pensaban que Jesús era, al contrario, un profeta, porque hacía las señales de un profeta. Cuando el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Señor, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta. O sea, que la gente reconocía, un maestro, la gente reconocía que había autoridad en Jesús. Ok, entonces el Señor se detiene y dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Plop. Los discípulos ahí, plop, todos quedaron callados, no sabían qué decir. Y de pronto Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién recibió la revelación? Pedro. Ni siquiera los que andaban con Jesús sabían hasta ese momento que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces este era un personaje que estaba enfermo y que sencillamente quería la sanidad de una persona que sabíamos que tenía poder. Entonces yo sigo detrás de él para que me sane. ¿Me estoy explicando? Pero yo no lo estoy siguiendo porque sea Jesús el Mesías. Yo no soy discípulo de él, ni me interesa ser discípulo porque ¿para qué? Yo quiero es que me sane. Muy probablemente ese era el pensamiento de este hombre, aunque pudiera ser que quisiera ser discípulo. Había muchos que tenían discípulos. Aparte de Jesús, ¿quién más tenía discípulos? En la Biblia, Azucenita, en esa época. Antes de Pablo, Pablo es mucho después. Por la época de Jesús, ¿quién tenía discípulos? Juan el Bautista. Tus discípulos, ¿por qué Jesús? Le decían los fariseos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Jesús? Le decía, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Si los discípulos de Juan se lavan las manos. Entonces había otro que tenía seguidores, que eran los discípulos de Juan. ¿Por qué había gente que seguía a Juan? Porque él anunciaba el reino y porque era un maestro y porque era un profeta y lo seguían. Así que el hecho de que hubiera personas que siguieran a alguien no significaba que ellos supieran que él era el Mesías, que él era Jesús. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo estamos con estas preguntas ahondando en un pasaje. Pero si yo lo leo simplemente, sin hacerme estas preguntas, pues me quedo solamente en una historia, pero no entiendo muchas cosas. La otra pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo él fue y le pidió que lo sanara? Ese es el primer cómo. Hay otro cómo lo hizo el Señor. El Señor le dijo, miren el cómo. ¿Qué le dice este hombre? ¿Tú quieres? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Si quieres, tú puedes limpiarme. Ese es el cómo.
Entonces eso nos enseña, yo le podría pedir al Señor, si quieres, tú puedes bendecirme. Y puede ser que recibamos una respuesta al Señor que diga, sí quiero, sé bendecido. Esa fue la manera en que este hombre se dirigió al Señor. ¿Estamos? ¿Y cómo lo dijo? ¿Y después qué hizo el Señor? ¿Cómo fue el cómo del Señor? Le dijo, sé limpio. El Señor no le puso las manos. ¿Cuál es el cómo ahí? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo sanó? No, no dice que le impuso las manos. Dijo la palabra. ¿Y qué era? ¿Ah? Ah, entonces sí le tocó. Gracias, Maru. Sí, sí le tocó. Sí le tocó. ¿Cierto? Quiero. Entonces, ¿qué le manifestó Jesús a esta persona? ¿Qué fue lo primero que le manifestó? ¿Qué es eso? La qué de él. La decisión que es la qué. La voluntad. Mi voluntad es sí, sí quiero. Si es tu voluntad, mi decisión es sí. Luego esa fue la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era sanarlo. ¿Y después qué hizo? Lo sanó a través de una qué. ¿Quién dijo? Una palabra. ¿Y qué más? Poniendo las manos. Yo había dicho que no, pero sí, el pasaje dice, le puso las manos. ¿Listo? Ese es el cómo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Amén. Listo. Les voy a compartir entonces algunas Biblias, algunos comentarios, etcétera, que vale la pena que conozcamos. Biblias de estudio. Ya había mencionado algunas. Biblias de estudio. La Biblia Plenitud. Biblia Plenitud es esta. En esta Biblia vamos a encontrar esto que está en gris. ¿Todos podemos ver lo que está en gris? Entonces voy a ponerles este ejemplo. Dice el versículo 15 del capítulo 9 de Romanos. En Romanos 9:15 dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso dice el Señor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Señor, que yo esté en esa lista, Señor. Pídele al Señor, Señor, que yo esté en esa lista. Azucenita, pídele al Señor que yo esté en esa lista. ¿Tú quisieras estar en esa lista? De aquellos que están en la lista de los que Dios de ellos tiene misericordia y se compadece. Bien. Aquí dice riqueza literaria. ¿Miran todos allí? ¿Ven todos allí? Riqueza literaria. ¿De qué está hablando? Del capítulo 9, versículo 15, que es el que acabamos de leer. Y voy a leerles lo que dice ahí. Dice, tendré misericordia. La palabra misericordia es el Strong número 1653, que en el griego es la palabra eleo, y significa compare, es un caritativo. Aquellos que se sostienen de la caridad pública. Mostrar bondad y preocupación por alguien que está en seria necesidad, sentir compasión por, tener piedad. Aquellos que cuidan de los enfermos son llamados eleo o dispensadores de misericordia. En el Nuevo Testamento la palabra se usa con frecuencia para referirse a la gracia de Cristo y como prueba de su benevolencia. La misericordia no es meramente una emoción pasiva, sino un deseo activo por eliminar las causas de la miseria de otros. Esta es la Strong. Entonces hay un comentario que está basado en el original de la palabra y tiene gran bendición. Les recomiendo la Biblia Strong, esa es una. La otra es la Biblia Thompson. Esa es una Biblia un poquito más técnica, no la tengo aquí, la tengo en casa, es un poquito más técnica y tiene también como comentarios y tiene la parte de geografía, la parte de historia, es muy completa en ese sentido. Está la Biblia devocional de estudio. ¿Alguno ha usado la Biblia devocional de estudio? Es una de pasta negra y tiene en letra dorada o en letra blanca Biblia devocional de estudio. Entonces allí también hay
textos complementarios, notas a pie de página, textos aclarativos que nos ayudan a entender las escrituras. Listo. Pero recuerden que una de las cosas que hemos dicho es que es muy importante leer la Biblia limpia. Cuando hablo de la Biblia limpia, no es que de la otra manera esté sucia, sino quiero decir la sola Biblia. Versiones de la Biblia, ¿cuáles les recomiendo? La Nueva Traducción Viviente, ahí la tienen ustedes el listado, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia en lenguaje actual, la Biblia de las Américas. Las abreviaturas de eso son las siguientes. Nueva Traducción Viviente, pues son las iniciales. Aparte de la Reina Valera, estas son aparte de la Reina Valera, pero estoy partiendo de que la que tenemos es la Reina Valera. Nueva Traducción Viviente, yo uso esa para las predicaciones, también uso esta, Palabra de Dios para Todos, la PDT, uso también la Biblia en lenguaje actual, Biblia en lenguaje actual. Para los maestros, por ejemplo, de enseñanza infantil, yo no uso la Reina Valera, Biblia de las Américas, creo que esa se escribe la Biblia LBA, Biblia de las Américas. Por ejemplo, cuando yo le paso los materiales de la enseñanza para el domingo a Maru o a Susenita o a Sarita, yo se las escribo en alguna de estas Biblias. Hay otra que no escribí ahí, que es Dios habla hoy. También es buena, Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que es más fácil que los niños entiendan. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué dice? Vosotros sois, ¿qué es eso? Vosotros sois. Pero si en cambio yo le digo a un niño, como dice la palabra de Dios para todos, ustedes son la sal de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Será que tenemos que echarle sal a la tierra para que en vez de ser negra se vuelva blanca? Los niños no van a entender fácilmente, pero si yo les digo, ustedes son la sal de este mundo, los niños van a entender y ya les explicamos qué significa ser la sal. ¿Me explico? Entonces, estas versiones nos ayudan mucho a entenderlo. Si un niño puede entender, nosotros podemos entender. Hay algunos que son los comentarios bíblicos que vale la pena tenerlos. A mí me gusta mucho este primero, y este primero yo no lo tengo en papel, lo tengo en mi computador, en la Biblia que se llama la Eastword. S-Word, que es una Biblia gratuita en donde están todos estos y muchas más versiones y muchos más comentarios y muchos más diccionarios. Se llama el Jamieson o Jamieson Fawcett Brown. Ese me gusta muchísimo porque va comentando versículo por versículo. El otro, que es mucho más conocido y que algunos lo conocen físicamente, que es un libro de pasta azul, se llama el comentario de Matthew Henry y puede ser una cosa así de grande. Un libro grande, comentario de Matthew Henry. El otro es las notas de la Biblia de las Américas. Esos son algunos comentarios. Todo esto está contenido en ese programa de computador que yo les digo. Entonces yo les quiero animar a que le pidan al Señor la gracia para tener. Yo sé que algunos de los que estamos en esta noche tienen, algunos de los que están en esta noche, tienen dificultad de tener la tecnología. Pero tú ya tienes internet en tu casa, 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 tú no tienes internet en tu casa, pero oremos al Señor. Pero esto ni siquiera necesita internet para descargarla y poderla instalar, porque yo la tengo cargada en la página de la iglesia, me toca revisar los links, los enlaces para descargarla porque creo que están fallando, pero se puede descargar. Qué bueno que podamos tener esa Biblia. Yo preparo las predicaciones con esa Biblia, se las voy a mostrar brevemente y ustedes van a ver la gran bendición que eso significa. Aquí está. Espada electrónica, eso significa sword es espada y es electrónica. Entonces la espada electrónica, la espada es la palabra de Dios, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí está todo. Entonces miren, yo me paro aquí, Job 38:26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto. No, pongamos un pasaje que a ustedes les guste, uno que mencionó Florcita, que fue Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16. Juan capítulo 3, y aquí buscamos el versículo 16.
Lo subrayamos así, lo señalamos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a verlo en otra versión, traducción en lenguaje actual. ¿Sí ven? Yo me paro allí, TLA, ¿qué será eso TLA? Entonces me muestra, eso significa traducción en lenguaje actual. Ah, listo, lo voy a mirar ahí. Entonces automáticamente me manda a esa Biblia en ese versículo y dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Pero entonces quiero leerlo como dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces me paro en la versión aquí, Nueva Traducción Viviente. ¿Sí ven? Ahí dice Nueva Traducción Viviente, le doy clic. Y me aparece Juan 3:16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero entonces quiero mirar qué me dice la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia en lenguaje sencillo. Ya te me dices, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, es similar a la traducción en lenguaje actual, que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál querías tú? Dios habla hoy. Entonces esa es la DHH. Dios habla hoy. Se me perdió Dios habla hoy. Aquí está. Les garantizo que está. ¿Dónde? No sé. Aquí está, mírenla. Me paro aquí, dice la Santa Biblia Dios habla hoy, 1996. ¿Qué dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Será que es el mismo pasaje? Es el mismo pasaje. ¿Cierto? ¿Me estoy explicando? Ahora, miren los comentarios. Este es uno de los que más me gusta, que es el primero que les mencioné, el JFB. Entonces, capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar el versículo 16. Versículo 3, el que no naciere. Todo lo que habla sobre esto. Versículo 4, ¿cómo puede? Versículo 5, de agua y de espíritu, etcétera. Vamos a buscar el 16. A ver qué nos dice este comentario, que son 3 personas que se unieron para hacer este comentario. Gente de Dios, lógicamente. Versículo 16. Yo no tengo que cargar con tremenda cantidad. Miren, para tener esto, tengo que tener una biblioteca como del tamaño del cuarto donde están los niños. Para poder tener todo lo que yo tengo aquí. Órenle al Señor para que les permita tener un computador donde puedan tener esta herramienta. Porque esta herramienta no necesita internet, sino para descargarla. O sea, yo ahorita no estoy en internet. Lo tengo en mi computador, está instalada en mi computador, está en mi disco duro. O sea que yo puedo llevarme esto para el carro y sin tener internet, ahí puedo abrirla y puedo leer. Entonces vamos a ver lo que nos dice. ¿Qué proclamación del Evangelio ha estado tan frecuentemente en los labios de misioneros y predicadores en cada siglo desde que fue pronunciada la primera vez? ¿Qué ha hecho causar a millones de personas sensaciones tan estimulantes? ¿Qué ha sido tan honrado en traer tales multitudes a los pies de Cristo que para encender en los pechos fríos y egoístas de los mortales los fuegos del amor altruista para con la humanidad, como estas palabras de sencillez transparente, más de majestad abrumadora? Es muy poético este comentario, pero a mí me gusta muchísimo y va versículo por versículo. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de versiones en la Biblia, no las tengo todas las que existen, pero tengo muchísimas. Aquí tengo diccionarios. Entonces aquí está el Strong que les comentaba, el Strong en español. Voy a pasar al Strong en español. ¿Qué pasa en el Strong en español? Si yo me voy a la Biblia Reina Valera, que tiene un más por aquí, esta, Reina Valera con Strong, entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el Strong de por qué? El 1063. Entonces me voy al diccionario y busco acá. Como es del Nuevo Testamento, es griego. De pronto le estoy explicando un poquito rápido, pero es para hacer algo muy somero. El griego G10, busquemos otra palabra, Dios, G10 3588, G10 35, G35 88. Vamos a ver qué me dice. No. 23:16, perdón, mira, aquí está.
23:16, 23:16. No pretendo que salgan ustedes sabiendo esto, pero Deos, incierta, deidad, divinidad suprema, magistrado, Señor. Ese es el significado en la palabra original de Dios. Es una herramienta extraordinaria. Todo eso que yo les comenté, de todos esos diccionarios, de todos esos comentarios bíblicos, de todas las versiones de las Biblias, etcétera, está en este programa de computador, que es muy sencillo y es muy poderoso. Amén. Listo, mis queridos, 8:30, vamos a terminar allí. Dios mediante, entonces en 8 días continuamos. Y Florcita, te pido que recuerdes que vamos a comenzar en cómo memorizar la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Hemos aprendido cosas buenas? ¿Hemos aprendido cosas nuevas? Amén. Listo. De nuevo les digo que les bendigo y que son privilegiados al tomar la decisión de estar en el centro de crecimiento. Oremos y motivemos a las personas que han tenido dificultad para estar. Antes de terminar, quiero comentarles lo siguiente rápidamente. Tenemos nuestro evento el viernes, ¿lo tienen presente? Nuestra salida evangelística. Y tenemos nuestro taller el sábado. Quiero animarles a lo siguiente. ¿Alguno que está aquí conoce a alguna persona que tenga dificultad en su economía? ¿Alguno de los que está aquí conoce a alguna persona que